El tema de hoy es vistiendo la vergüenza. Vistiendo la vergüenza. Génesis 3:6 y verso 7 a la lectura dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y vea la acción que hizo Eva, en esto me voy a enfatizar un poco, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Debemos saber que Eva no solo tomó y comió, lo cual implicó esto una decisión. No solamente tomó y comió de aquel fruto, sino que además, nos dice Génesis, ella ¿qué hizo? Ejecutó una acción. Ella dio también a su marido. La frase que leemos aquí, el cual dice al final del verso 6, el cual comió así como ella, esta frase es muy importante. Adán no tuvo necesidad de ser engañado, de ser seducido, de ser tentado con palabras sutiles como las que Satanás utilizó con Eva, sino que Adán cayó, escuche esto por favor, voluntariamente al pecado. Y por ahí tenemos un dicho muy popular que dice: tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Por eso Pablo dice en 1 de Timoteo 2:14 lo siguiente, nos dice que Eva fue engañada y sucumbió al engaño astuto de la serpiente, pero Adán, él desobedeció voluntariamente. ¿Qué significa esto? Que Adán no fue engañado, sino fue persuadido. ¿Por quién? No por la serpiente. ¿Por quién? Por su mujer, por su esposa. En Génesis 3:17 el Señor le dice: obedeciste a la voz de tu mujer. Y cuando Eva fue confrontada, ella dijo: es que la serpiente me engañó. Génesis 3, verso 13. Eva fue fácilmente engañada. Ella fue seducida. Ella cedió a las tentaciones de los sentidos y a los engaños de la serpiente. Pero Adán fue persuadido. Pecó por intentar complacer a su mujer. Y Adán se representa como el primer transgresor. Según Romanos 5:12, vemos que él es el responsable de la transgresión del hombre por no haber ejercido adecuadamente su liderazgo. Leemos en Romanos 5:12 lo siguiente, dice Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así dice, pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Y en este verso Pablo afirma que el pecado, esta palabra en el griego es amartía, vino al mundo por Adán. Y su pecado es llamado una transgresión en el versículo 1 de Romanos 5, que es la palabra paraptoma, que significa un delito. ¿Por qué? Porque porque él comió el fruto en un acto de desobediencia. En el verso 19 leemos que él tuvo, la palabra griega que leemos en el verso 19 dice que él tuvo una falta de disposición para escuchar a Dios. Ese acto de desobediencia fue lo que implicó, porque él transgredió el mandamiento divino. Adán debió escuchar a Dios. ¿Sabe? Lo que Adán debió hacer cuando vio que su esposa incurrió en la transgresión, él, sabiendo y conociendo el mandamiento de Dios, él debió corregir a su esposa. Ese es el papel que debía cumplir su liderazgo. Él debió llevar a su esposa a suplicar a Dios y a ambos presentarse delante de Dios. Y Adán debió llevar a Eva a pedir perdón.
Ahora sí que el papel que representaba aquí Adán en esta escena era el de un mediador en ese momento. Y lo más interesante de esto es que hasta ese momento Adán, siendo un hombre sin pecado, bueno, hablando de que aún no había comido el fruto, Adán tuvo la oportunidad de ser un instrumento para la restauración de su esposa. Al ser un hombre que hasta ese momento, antes de que él comiera el fruto, obviamente, él estaba sin pecado. Pero ¿qué sucedió? Adán cedió. Adán fue persuadido. Ahora, Eva no era la cabeza representativa de la raza humana, pero Adán sí lo era. Por eso él fue el responsable. Y el gran daño, si usted lee a través de toda la Escritura, el gran daño fue no cuando Eva lo comió, sino cuando Adán lo comió. Adán, lo que significa esto es que Adán era el objeto principal del ataque de Satanás desde el principio. Y cuando Adán comió, Satanás consiguió el objetivo que estaba buscando. ¿Y de qué es lo que vemos aquí? Vemos cómo él comió también del fruto. Y ¿saben? Lo que tanto Adán y Eva hicieron fue tomar decisiones que violaban el mandato de Dios. Vemos aquí cómo Eva tomó una decisión. ¿Cuál fue? Comió y dio. Y Adán también tomó su decisión. Él recibió y comió. Eva lo hizo porque estaba convencida que era lo mejor. Ella tomó esta decisión bajo una premisa equivocada, pensando que al comerlo sería realmente feliz. Y vea el proceso de esta decisión. Ella vio el fruto, es decir, lo analizó, después lo tomó, lo evaluó, después lo comió, ejecutó una aplicación y posteriormente ella lo dio. Y aquí, al darlo, habla de la influencia que tienen nuestras decisiones hacia los demás. Y cuando vamos a tomar una decisión, déjeme hablarle un poco sobre este punto. Cuando vamos a tomar una decisión, inicia un proceso que incluye hacer un juicio sobre la acción que estaremos trazando. Todos sabemos que las decisiones son un acto de la voluntad. Ya lo he mencionado, Satanás no puede obligar a ninguno a que ejecute una decisión. Él lo que hace simplemente es engañar, es seducir, es atraer. Y las decisiones siempre se verán influenciadas por nuestra mente, por nuestras emociones o por las circunstancias. Y esto lo aplica usted en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en la escuela, con los amigos, en el matrimonio. Las decisiones que tomamos en realidad van a reflejar lo que hay dentro de nuestro corazón. El Salmo 119:30 nos dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Esta declaración es muy importante porque el salmista, cuando él utiliza la palabra escogí, él está diciendo: yo decidí seguir el camino de la verdad. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Los aviones en los grandes viajes transoceánicos llevan en su curso o llegan a un punto en su curso que se conoce como el punto de no retorno. Esto significa que en caso de alguna avería o alguna situación delicada, ya no tienen la opción de volver a su punto de partida porque ya no les queda suficiente combustible para volver. Necesariamente, y a pesar de la avería y el imperfecto que pueda suscitarse, necesariamente tienen que seguir adelante hasta el aeropuerto más cercano. ¿Y saben? Así sucede muchas veces en nuestras decisiones. Llegamos en alguna situación al punto de no retorno y solo nos queda la posibilidad de seguir adelante y enfrentar las consecuencias. Si tu decisión fue buena, entonces tus consecuencias
serán favorables. Pero si tus decisiones son malas, entonces tus consecuencias serán trágicas. Es en ese momento entre el querer y el hacerlo, entre gustar y tomar, entre ver y comprar. En el momento en que Adán y Eva comieron el fruto, llegaron a ese punto de no retorno. Es decir, ya no había manera de volverse atrás. Es ese punto en tu vida en que has tomado la decisión y ya no puedes echarte para atrás. Ya no puedes regresar el tiempo. Lo que dijiste, lo que hablaste, lo que comentaste, lo que hiciste, tus gesticulaciones, tus palabras, tus declaraciones, tus posts en redes sociales quedan marcadas y ya no hay un punto de retorno. ¿Y qué es lo que esperamos? Solamente el desenlace de las consecuencias. Por eso la Biblia muchas veces nos insta a que seamos prudentes, a que seamos sabios en nuestras decisiones. Y allí estaban Adán y Eva en ese punto de no retorno, es decir, ya no podían volverse atrás. Ahora debían asumir las consecuencias. El punto de no retorno es ese momento crítico en la vida en que tenemos que tomar esas decisiones importantes que van a trascender en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro futuro, y que después de tomarlas todo será distinto. Las cosas no serán igual, para bien o para mal. Ese punto de no retorno es algo en lo que podemos llegar en cada decisión de nuestra vida. Por ejemplo, un embarazo no deseado, infidelidad, adicción a estupefacientes, palabras irritantes, lavado de dinero, deudas económicas, negocio fraudulento, el abandono de la familia, suicidio, homicidio, insulto, transgresión a la verdad de Dios. Cuando nosotros pecamos, eso es una verdad muy clara en la Biblia. Sí, cuando tú pecas, Dios puede perdonarte. ¿Estás de acuerdo con eso? Y Dios puede perdonar nuestros pecados. Dios perdonó a David a pesar de sus continuas transgresiones. Pero él llegó a un punto de no retorno. ¿Qué significa esto? Que él tendría que enfrentar las consecuencias. Y Dios puede perdonarte, sí, efectivamente. Pero las consecuencias de nuestras malas decisiones se van a desencadenar. Pero Dios restaura y Dios perdona, sí. Pero hay consecuencias de nuestras malas acciones. Hay consecuencias que van a trazar por nuestras malas decisiones. Josué, por ejemplo, nos establece este mismo estándar. Josué 24:15 nos dice: y si les parece mal servir a Jehová, él dice, escojan hoy a quién van a servir. ¿A quién van a servir? Y Josué dice, yo y mi casa serviremos, tomaremos la decisión de servir a Dios. Así que, como te das cuenta, cada día debemos decidir. Y tú tienes la libertad de decidir como Adán y Eva. Te verás en situaciones en que deberás decidir entre amar u odiar, entre la justicia y la amargura, entre el gozo y la tristeza. Y en algún momento de tu vida, inevitablemente, tu lealtad se verá desafiada. En algún momento sentirás la persuasión de la serpiente. Por ejemplo, para un adolescente podría ser mantener relaciones sexuales antes del matrimonio. Para un comerciante podría ser la oportunidad de hacerse de un poco más de dinero por debajo de la mesa. Para un estudiante podría ser ese momento, esa oportunidad de mejorar sus calificaciones copiando en los exámenes. Para el esposo podría significar vivir una aventura con una mujer más joven. Y muy a menudo nuestras decisiones resultan en una catástrofe. Y nos encontramos haciendo justamente aquello que detestábamos. Eso es lo que hace el pecado.
Y tomar una decisión sabia puede ser en el momento una decisión dolorosa, una decisión confusa. A lo mejor en el presente, desde tu perspectiva, no es lo mejor, pero con el tiempo tú vas a disfrutar los beneficios de la bendición de Dios cuando vivas y decidas de acuerdo al mandato de Dios. A veces la forma correcta de proceder, por ejemplo, el actuar con integridad, a lo mejor en el presente te va a perjudicar de alguna manera. El ser íntegro, el ser honesto, el ser un hombre moral, el ser un hombre espiritual, te hará que tus enemigos se incrementen y que tus amigos se encarezcan. Y es ahí donde requerimos más gracia de parte de Dios. Por eso yo les pregunto lo siguiente: ¿realmente amamos a Cristo como lo decimos? ¿Realmente estaremos dispuestos a sufrir por la verdad de Dios? ¿A qué punto realmente tú puedes y estás dispuesto a agradar a Dios? Por ejemplo, piensa en lo siguiente: cuando tú estás a punto de tomar una decisión importante, ¿a quién quieres agradar? ¿A quién estarás agradando? Piénsalo, medítalo la próxima vez que llegues a tomar una decisión. ¿A quién yo estoy agradando con mis decisiones? Jesús mismo, Él afirmó lo siguiente en Lucas 22:42: no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Este es el parámetro que debemos seguir ante la toma de decisiones: que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿A quién agradas entonces cuando tomas decisiones? ¿Te estás agradando a ti mismo o estás agradando a Dios? Y hacer la voluntad de Dios es como querer subir el monte Everest. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Es decir, el pensar en querer escalar el monte Everest no solamente es desearlo. Y muchos desean, por ejemplo, hacer la voluntad de Dios. Hago esta comparativa. No solamente es aceptar el reto. Usted, si quisiera escalar el monte Everest, usted debe tomar una serie de medidas previas para poder lograrlo. Usted no se va a levantar una mañana de su casa y va a decir: voy a escalar el monte más alto del mundo. Agarra su mochila, pone sus tenis, una botella de agua y dice: ahí nos vemos. No hace eso, no hace eso. Si usted algún día quiere tomar la gran decisión de escalar el gran monte Everest, usted debe acreditar una serie de requisitos. Por ejemplo, debe acreditar una experiencia en haber escalado alta montaña. Por lo menos, según las indicaciones que yo leí, por lo menos usted debe demostrar una experiencia de escalar montaña en los 6,500 metros de altura. Por lo menos. A veces subimos aquí el cerrito el Mirador de la Cruz y ya nos anda, ¿verdad? Ya terminamos muertos, sin aire, sin respiración. Imagínese. Entonces, si usted quisiera subir el monte Everest, también debe presentar un certificado médico que valore su condición física. ¿Y para qué? Para evitar que usted pudiera tener ataques al corazón, insuficiencia respiratoria o un agotamiento extremo por la altura. Y además de esto, otro requisito es que usted debe contratar obligatoriamente a un guía que lo acompañe. Pero, escuche esto por favor, pero para lograr esto, es decir, para usted tomar la decisión de querer subir el monte Everest, usted debió previamente tomar pequeñas decisiones en sus hábitos alimenticios para poder lograr semejante hazaña. Desde ahí comienza esa disciplina. ¿A dónde voy con esta ilustración? Con esto. Al pensar y al desear y al querer hacer la voluntad de Dios, no se trata solamente de una gran decisión, de decir: el día de hoy yo voy a hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. ¿Sabe qué va a suceder? Al día siguiente usted va a terminar frustrado, porque se va a sentir incompetente en algún aspecto de su vida. Para poder yo hacer la voluntad de Dios,
yo debo primeramente disciplinarme en las cosas pequeñas de mi vida. Es decir, debo ir tomando pequeñas decisiones diarias en obediencia, en paciencia, en perseverancia. Dios ve el panorama completo, el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas. Él nos enseña y nos aconseja mientras se revela a nosotros a través de su palabra y su Espíritu Santo. Y Dios nos ha hecho entender y nos ha dado esta promesa. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti yo fijaré mis ojos. David dice en el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, el yo querer hacer la voluntad de Dios implica que para poder tomar una gran decisión, por ejemplo, de yo querer morir para Cristo, debo primero tomar pequeñas decisiones en mi vida cotidiana de primero vivir para Cristo. Hay muchas personas que yo las escucho y dicen: no, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo si fuera necesario en el martirio. Pero no son capaces de ser obedientes en principios prácticos de la vida cristiana. Como por ejemplo el ser puntuales al momento de congregarse, o el comprometerse en su iglesia local, o el respetar a los padres, o el amar a la esposa. ¿Se da cuenta? Todo empieza con pequeñas decisiones diarias de obediencia a Dios. Habrá momentos en que la voluntad de Dios puede parecer indeseable o desagradable para nosotros. Sobre todo cuando nuestro corazón está presionándonos para que sigamos nuestros propios deseos en vez de confiar en Dios. Pero finalmente tendremos que aprender que la voluntad de Dios para nosotros siempre será agradable, siempre será buena, siempre será perfecta. Y que la voluntad de Dios siempre será para beneficio nuestro, aunque en ese momento parezca no serlo. ¿Y qué fue lo que sucedió con Adán y Eva? En ese momento, realmente la voluntad de Dios no parecía ser lo mejor. Eva conocía la voluntad de Dios, pero ¿qué hizo? La ignoró por la vanagloria de la vida. Adán conocía la voluntad de Dios, pero fue indispuesto a escuchar el mandamiento de Dios. Ambos sabían lo que Dios demandaba, pero ¿qué hicieron? Dígame. ¿Qué hicieron? Ignoraron su palabra. Dejaron de escuchar a Dios. No hicieron caso a lo que ellos sabían que debían hacer. Dejaron de escuchar a Dios y comenzaron a seguir sus propios sentidos, sus propios sentimientos. De ahí que Proverbios 14:12 nos diga: hay camino que al hombre le parece derecho. Es decir, ¿le parece derecho en base a qué fundamento? ¿Al de una verdad absoluta? No, le parece derecho en base a un cimiento meramente emocional, sentimental. ¿Basado en qué? En la percepción. Y debemos cuidarnos, finalmente, hablando de nuestra vida cristiana, debemos tener cuidado de la presión que estamos recibiendo para tomar decisiones. ¿De quién estamos recibiendo esa presión para impulsarnos a hacer algo que no agrada a Dios? En este caso, Eva, ¿por quién se vio presionada? Por la serpiente. Y Adán, finalmente su mujer lo persuadió. Y hablando de tu vida, hablando de mi vida, ¿quién está presionándonos para que desagrademos a Dios, para que desobedezcamos a Dios? Y sabes, la presión que recibimos al tomar decisiones puede provenir de dos lugares. Número uno, de una presión externa. Es decir, puede ser de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros en la escuela o de tus familiares que te ofrezcan sus consejos con buenas intenciones, pero no bíblicos, y que de alguna manera están presionándote para que tú tomes decisiones apresuradas antes de saber lo que Dios quiere para ti, antes de conocer la voluntad de Dios con respecto a esa situación. ¿Por qué? Porque por muy buenos consejos que tú puedas recibir de otras personas y aún de cristianos,
Es probable que ellos no conozcan ni siquiera cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y pueden arrojarte muchos consejos, pero finalmente ellos no saben qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Y que mucha gente nos puede aconsejar basados en el deseo que tienen de hacernos sentir bien. Y bueno, es un consejo que puede en el momento hacerte sentir bien, pero que no es bíblico. Y eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. En ese preciso momento, ellos se sintieron bien de tomar esa decisión. Es por eso que aquí debemos ser muy cautelosos. ¿A quién estamos escuchando? ¿De quién estamos recibiendo el consejo? Qué importante es no apresurarnos a tomar decisiones, sino esperar en el tiempo de Dios y esperar que sea Dios quien esté guiándonos, quien esté confirmando su voluntad para nuestra vida. Y que si estamos mal, que sea su palabra la que corrija el rumbo que está tomando nuestro corazón. La siguiente presión que recibimos es la interna. Interna. En ocasiones podemos presionarnos a nosotros mismos para tomar decisiones, ¿sabes? Sin tener el consentimiento de Dios. ¿Por qué? Porque sentimos temor de perder alguna buena oportunidad o algún buen trabajo o alguna buena oportunidad de comprar o de invertir en algún lugar, y a veces lo hacemos sin consultar a Dios. ¿Por qué? Porque queremos seguir la dirección que está marcando nuestro corazón y no la palabra de Dios. Aquí es donde debemos ser muy sabios con respecto a las decisiones que tomamos día a día. Por ejemplo, todos conocemos la historia de Amnón y Tamar, que se encuentra en 2 de Samuel 13. Dice la Biblia que Amnón estaba enfermo de angustia a causa de la frustración de no poder llevar a cabo sus intenciones con su hermana, pero un día lo visitó un amigo que se llamó Jonadab, el cual dice la Escritura que era muy astuto, es decir, que era un consejero intrigante, quien urdió un plan para que Amnón obtuviera a Tamar. Y la Biblia dice que Amnón estaba sintiendo esa presión interna, es decir, que era un deseo indómito el querer tomar a su hermana. Sin embargo, lo que impulsó esos malos sentimientos fue el consejo malicioso de su amigo Jonadab, y esto inició una desastrosa cadena de eventos desafortunados. Y aquí vemos a un amigo que no era amigo, un amigo carnal, un enemigo espiritual que le aconsejó para la complacencia de su cuerpo, trayendo ruina para su alma. Debemos cuidar de quién estamos recibiendo esa presión. Y lamentablemente vemos a Adán y Eva que ellos cayeron en el pecado a causa de esa persuasión. Y aquí vemos en el verso 7 un punto importante sobre esto. Aquí vemos cómo ellos sintieron ya vergüenza por la decisión que habían tomado. ¿Y sabes algo? Las malas decisiones siempre van a traer vergüenza. Eva tomó una decisión. ¿Cuál fue? Comió y dio, ya lo leímos. Y la consecuencia de esa mala decisión, ¿cuál fue? Se presentaron consecuencias inmediatas. Es decir, la consecuencia fue la entrada del pecado en la experiencia humana. Y comenzó el daño. Y dice la Biblia en el verso 7 que sus ojos fueron abiertos. Y lo que ahora vieron no fue nada bueno. Dice que se vieron a sí mismos ahora con vergüenza. Ahora estaban desprovistos de su belleza original. Y lo que antes era correcto, era hermoso, ahora es malo, ahora es vergonzoso. Y el conocimiento que Adán y Eva adquirieron a partir de haber comido el fruto prohibido no era un conocimiento santo, sino pecaminoso. El sentimiento de vergüenza que comenzaron a experimentar tenía sus raíces en su conciencia de culpa, tal como lo confirma el acto de ellos quererse esconder de Dios. Y al ser abiertos sus ojos, se miraron, ¿y qué sucedió? Descubrieron su propio pecado. Ahora ellos debían salir de su oscuridad para ser examinados.
Ellos debían salir para doblar sus rodillas, salir para llorar, salir para orar, salir para arrepentirse. Ellos debían salir de su escondite secreto para encontrar refugio en Dios. Ellos debían salir de ahí para rendir cuentas a Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer cuando pecamos. Y solamente vamos a experimentar la gracia de Dios en la medida en que estemos dispuestos a aceptar toda responsabilidad de lo que hemos hecho, de nuestra transgresión y nuestro pecado contra Dios. Pero ¿sabes? Cuando tú buscas excusas, cuando tú buscas otro responsable de tu pecado, cuando solamente estás buscando justificar tu pecado, el pecado que se justifica solamente atrae el juicio de Dios. Atrae el juicio de Dios. El pecado que se confiesa recibe el perdón de Dios. Y aquí es donde debemos aprender a tomar nuestra responsabilidad de lo que hemos hecho, delante de Dios. Adán y Eva no lo hicieron, ellos se escondieron. Si realmente queremos recibir el perdón de Dios, debemos admitir nuestro pecado sin evasivas. Por ejemplo, la vergüenza te dice que no solamente has pecado, y eso te va a llevar la vergüenza. La vergüenza te dice, no solamente has pecado, sino que eres un pecador irredimible. La vergüenza te dice que serás para siempre una persona miserable y sin valor, que tu identidad está irremediablemente manchada, que Dios nunca podrá amarte de nuevo después de lo que has hecho. A eso nos lleva la vergüenza. Es verdad que cuando peco, cuando tú pecas, cuando pecamos, no podemos evitar este tipo de emociones que nos están acosando, pero ¿sabes? Cuando tú conoces a Dios y cuando sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida, a pesar de haber pecado y reconoces su transgresión, tú puedes elegir tratar con la vergüenza de una manera bíblica. ¿Cuál es? Confesando nuestros pecados, rindiéndonos ante Dios, suplicando su perdón para nuestra vida. No salir a escondernos como lo hicieron Adán y Eva. Y cuando yo peco, debo recordarme a mí mismo que la vergüenza no es de Dios, que lo que hice en el pasado efectivamente reconozco que fue un pecado, pero eso no va a definir lo que soy ahora, ni va a definir lo que seré, porque dependo de la misericordia y la gracia de Dios, y Él puede perdonarme. Romanos 8:1, Pablo dice, ahora pues, ninguna, ¿qué? Condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando yo peco, yo puedo sentir dolor, yo puedo sentir tristeza, pero ¿sabes? Eso no es vergüenza. Puedo sentir un sentimiento de pérdida, pero eso no es vergüenza. La vergüenza me va a llevar a esconderme de Dios. Puedo lamentar las consecuencias de lo que hice, pero eso no es vergüenza. El hecho de que haya lastimado a mucha gente por causa de mi pecado es algo que no puedo deshacer. Puedo sentir tristeza, pero en el momento en que empieza a sentir vergüenza, sé que el enemigo está obrando para apartarme de Dios, para que no haga lo que me corresponde hacer. La vergüenza no me hará tomar responsabilidad de mis acciones según lo que estamos viendo aquí en el contexto de Adán y Eva. Y es ahí donde yo debo ir a Cristo, presentarle mi dolor, presentarle mi pecado, porque la vergüenza no me va a permitir acercarme a Dios. Va a hacer que yo rehuya, que no acepte su gracia, que no acepte su misericordia. Y cuando yo peco, debo recordarme que Cristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Y que Él no está esperando ni deseando que yo vaya y me filtre en la oscuridad, sino que vaya ante sus pies y le suplique por su amor y por su misericordia por mi vida,
por mí, un miserable pecador, como decía Pablo. Cuando yo permanezco en la vergüenza, eso hace que traiga de vuelta a mi vida todo aquello que Jesús llevó sobre sí en la cruz del Calvario. Si me quedo en la vergüenza, estoy minimizando lo que Cristo hizo, el sacrificio que Él ofreció. Ahora, Jesús no quiere que estemos escondiéndonos. Él no quiere que estemos ocultándonos, ya que Él sufrió el castigo por lo que hice. Y eso, esa confianza en lo que Jesús hizo, eso me da libertad para acercarme confiadamente ante el trono de la gracia y alcanzar misericordia. Eso me da confianza, no en mí, sino en lo que Él ha hecho por mí para seguir adelante. No bajo mi confianza, sino bajo la gracia de Dios. Si confiesas tus pecados, ¿qué tienes que hacer? Esperar en Él. Dios, que es fiel y justo, te perdonará y te limpiará de toda tu maldad. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? La muerte comenzó a operar en el momento de la transgresión al mandamiento de Dios. Ahora, la ley de la naturaleza pecaminosa estaba tomando un dominio y el hombre comienza a dar sus primeros pasos por el camino del dolor, de la decadencia y de la muerte. La promesa de Satanás de que al comer el fruto que Dios había prohibido, la promesa de que el hombre alcanzaría un grado superior de sabiduría, quedó demostrado que fue un total y vil engaño. Porque estamos leyendo que en lugar de que el hombre pudiera alcanzar un grado superior, como lo prometió Satanás, ahora vemos a Adán y a Eva que tienen que inclinarse para coser hojas de higuera a fin de cubrir su desnudez. En lugar de adorar a Dios, vemos aquí cómo están huyendo para esconderse de su presencia. Eso es lo que hace el pecado, eso es lo que produce la vergüenza. El versículo 7 nos dice, acompáñeme ahí por favor, verso 7, Génesis 3. Entonces, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué hicieron al enfrentar su culpa y su vergüenza? Pregunto, ¿qué fue lo que hicieron? Su conciencia definitivamente les predicó que algo había cambiado. La ley escrita en sus corazones estaba señalándoles que algo estaba mal. Hicieron las mismas dos cosas que solemos hacer todos nosotros cuando pecamos hasta el día de hoy. ¿Cuáles son? Justificarnos y escondernos. Sus ojos, dice aquí, fueron abiertos y por primera vez el hombre experimentó la maldad y la vergüenza. Sus conciencias fueron despertadas brutalmente porque fueron en contra de la palabra de Dios. Y después dice que ellos conocieron. ¿Qué conocieron? Quiero hacer referencia a esta palabra. Conocieron que estaban desnudos. Conocieron. Ahora la palabra en el lenguaje original no significa que se dieron cuenta poco a poco o que fue algo gradual. Es una palabra, este término, este verbo conocieron. Esta palabra significa que repentinamente, inmediatamente, tuvieron percepción instantánea de su pecado. De repente se miraron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y entró la vergüenza. Todavía no había ropa en ese tiempo. Pero ¿sabes? Había vergüenza, había culpa, había bochorno, había una conciencia ya punzante que estaba acusándolos. En ocasiones cuando estás en tu cuarto, por ejemplo, y alguien por accidente entra y tú estás vistiéndote, ¿cuál es tu reacción inmediata? Ocultarte, ¿no? Te escondes, te avergüenzas. Así fue como Adán y Eva estaban.
La primera cosa que aprendieron después de haber comido del árbol de la vida, del bien y del mal, era que estaban desnudos e inmediatamente se sintieron avergonzados. Pero ve lo que hicieron. Ellos no fueron con Dios. Ellos no doblaron su rodilla ante el Señor. Ellos no levantaron su mirada a Dios, no suplicaron. Ellos intentaron remediar la situación por su propia cuenta. Esto marca un indicio de que no hubo ese arrepentimiento inmediato, y lo podemos ver claramente, sino que fue Dios quien los buscó, fue Dios quien los reprendió, fue Dios quien los confrontó. Y el versículo 7 en la parte final dice que cosieron hojas de higuera. ¿Y qué se hicieron? Delantales. Vamos a llegar a una solución, es lo que dijeron. Arreglemos esto nosotros. Ese tipo de pensamiento. No necesitamos a Dios. Vamos a mejorar la situación bajo nuestros propios recursos. ¿Y sabe qué representa también esto? Vamos a salvarnos por nuestras buenas obras. Dice, eso es lo que dice el manifiesto humano. No necesitamos a Dios, lo podemos hacer nosotros. Ellos intentaron remediar la situación de pecado bajo sus propios términos y trataron de limpiar la vergüenza de su pecado con hojas de higuera. No hay secretos con Dios, no los hay. Él es el ojo que todo lo ve, Él es el oído que todo lo escucha. Él es un Dios omnipresente. Adán y Eva lo sabían, pero lo ignoraban. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 2:16 que Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. El escritor de Hebreos en el capítulo 4, verso 13 dice: y no hay cosa creada que no haya de ser manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así como Adán, tratamos con muchas hojas de higuera o trabajamos con hojas de higuera para cubrir nuestra vergüenza y nuestra conciencia culpable. Alguien dijo lo siguiente, que la profesión más vieja es la industria de la confección. Desde entonces tratamos de cubrirnos. Y la exposición psicológica causada por nuestros pecados es intolerable. Y vea cómo el hombre intenta de innumerables maneras cubrir su maldad, justificar su pecado. Y el resultado final de estas modernas hojas de higuera en nuestro mundo es aún mayor la exposición y la culpa, y lo podemos ver. Las hojas de higuera hoy se representan a través de las drogas, del alcoholismo, de la religiosidad, de la promiscuidad, de la lujuria de los ojos, de la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que todo este tipo de prácticas que representan las hojas de higuera modernas no alivian la tensión de la culpabilidad a causa del pecado, sino todo lo contrario, agrava más el daño, aumenta. La evasión y las justificaciones solamente aumentarán nuestra culpa delante de Dios. El hombre nunca ha sido capaz de hacer una hoja de higuera que cubra su pecado. Por muy buen hombre que sea, por muchas buenas obras que él intente hacer, no podrá cubrir su pecado bajo sus fuerzas, bajo sus propios medios, bajo sus propios recursos. No lo podrá hacer. No lo podrá hacer, pero Adán y Eva lo intentaron hacer. Esto me recuerda a una historia, es con la que quiero terminar. La historia del apóstol Pedro. Él fue un hombre que también experimentó la vergüenza a causa de su pecado. Pensemos en Pedro un poco. Usted sabe quién fue Pedro. Fue un hombre arrebatado, un hombre emocional, un hombre que se dejó llevar muchas veces por lo que veía, por lo que sentía. Fue impulsivo.
y en cierta manera representa lo que sucedió en el Edén con Adán y Eva. Se dejó llevar por los sentidos. Y Pedro era ese tipo de personas así, emocional, atrevida. Pero ¿qué sucedió? Dice la Biblia que él había asegurado muchas veces y había prometido bastantes veces que él no negaría al Señor, que él no le dejaría, que él no le abandonaría, que él estaría ahí para defenderlo. Pero repentinamente, en el momento más crucial de su vida, ¿qué sucede? Termina negando al Señor. Él peca y dice la Biblia que él salió corriendo, huyendo por la vergüenza de su traición, llorando amargamente, fue a esconderse. La tumba vacía no borró el canto del gallo. Él tuvo que enfrentarse a su tristeza y a su vergüenza. Y yo me pongo a pensar muchas veces lo que Pedro pensaba en ese momento. Seguramente Pedro se preguntaba y decía, después de lo que yo he hecho, estoy seguro de que Jesús no puede tener misericordia de mí. Y es cuando la gente viene y se pregunta y dice, es que tú no conoces mi vida, tú no sabes quién fui en el pasado, tú si supieras lo que hice, no estarías hablando conmigo en este momento. Y Pedro seguramente se preguntaba esto mismo, soy una persona inmerecedora. Y sabes, la vergüenza lo llevó a ese punto, a sentir que no merecía el perdón de Dios, a sentir que no tenía derecho a estar cerca de Jesús. Pero ¿qué sucede? Cuando estuvo frente a Jesús, fue ese momento donde su vergüenza fue quebrantada. Él lloró amargamente, dice la Biblia, y después se fue a cubrir su vergüenza con hojas de higuera. La Escritura nos dice que él regresó a la pesca. Es decir, volvió a lo de antes. Hizo lo que se le vino en forma natural, hojas de higuera. Y unos pocos días después de la resurrección, Jesús estaba frente a Pedro en su desayuno en la playa. Ahí estaban juntos. ¿Puedes imaginarte esa escena? Pedro frente a Jesús, cara a cara, de frente a frente. Yo me imagino a Pedro con la cabeza agachada, sin saber qué decir, sintiéndose miserable, indigno. Quizás el peor lugar para estar era frente a Jesús en ese momento. Pero ahí estaba frente a él. Jesús mirándolo. Es que yo puedo imaginarme la mirada de Jesús sobre Pedro que no la quitaba de encima. Quizás Pedro estaba intimidado de sentir esa mirada penetrante. Y puedo pensar, como pensaría yo, que Pedro dentro de sí estaba diciendo, con la respiración agitada, con el corazón palpitando constantemente, y Pedro pensando para sí, diciendo, ¿en qué momento va a decirme qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó con todo lo que dijiste? ¿Que acaso no prometiste que no me negarías? ¿No habías asegurado que estarías conmigo siempre? Y yo puedo pensar que Pedro pensaba esto. Y él estaba esperando el momento en que Jesús hablara. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Efectivamente, yo creo que era una mirada penetrante, pero con amor y con misericordia. No una mirada de juicio. Y estoy seguro que si Adán y Eva hubieran procedido con arrepentimiento desde el principio y no se hubieran escondido, estoy seguro que Jesús, que Dios, hablando en el Edén, hubiera también mirado a Adán y Eva con esa compasión y esa misericordia. Y estoy seguro que posteriormente, cuando Él los vistió con piel de animal, Él mostró esa misericordia para con ellos. Pero ahí estaba Pedro, y el Señor lo mira y le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué hizo Pedro? Yo estoy seguro que él lo hizo con la cabeza agachada. Él lo hizo sintiéndose intimidado y dijo, sí te amo, Señor. Y vuelve a preguntarle Jesús, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde lo mismo, sí, Señor, te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Y la tercera vez el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas.
No puedo ocultarme de ti. Ya no puedo vivir escondido de ti. Tú sabes qué es lo que está sucediendo en mi corazón y sabes que te amo, que te amo. Y el Señor le dice, apacienta, alimenta mis ovejas. Y ahí entra Pedro en ese proceso de restauración. Vemos cómo el Señor lo restaura en ese momento. Y Él sabe como nadie más el dolor que causa la carga de nuestra vergüenza. Pedro lo sabía. El Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y Pedro experimentó esa bendición de haber sido perdonado y de que su pecado fuera cubierto. Y Adán y Eva experimentaron también ese descanso en sus almas cuando fueron perdonados y cuando su pecado fue cubierto a través del sacrificio de un cordero. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Perdonar nuestros pecados, cubrir nuestros pecados. Y por ese motivo fue que Él sufrió en la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados y limpiados de toda nuestra maldad. Pedro debió haber vivido un tiempo con mucha vergüenza y mucho pesar, pero finalmente él ahora se acerca con un corazón distinto, un corazón arrepentido. Ahora, cuando Pedro tiene un conocimiento profundo de la persona y la obra de Cristo, fue hasta entonces que él pudo superar su sentimiento de fracaso y vergüenza. Y él se dio cuenta de que había sido perdonado por la gracia de Dios. Y dejó en el pasado su lamento y su tristeza personal para alimentar las ovejas del Señor. Esa es la obra que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Yo no conozco a la mayoría de ustedes profundamente ni íntimamente, pero el Señor sí nos conoce. Y Él quiere cubrir nuestro pecado. Él quiere perdonarnos. Él quiere limpiarnos. Y es su voluntad hacerlo. Quiero invitarte ahí en tu lugar que cierres tus ojos, por favor, un momento. Cierra tus ojos y vamos a orar. El Señor hoy quiere vestir nuestra vergüenza. Si tú has pecado en contra de Dios, si tú has transgredido su palabra, es el momento de que no te escondas, ya no te ocultes en la oscuridad, ven a Él. Sal de tu oscuridad y confiesa tu pecado. Sal de tu oscuridad y arrodíllate delante de Dios. Sal de tu oscuridad y suplica y clama a Dios y dice, Señor, perdóname y ten misericordia de mí. La vergüenza te dice, no, Dios no puede perdonarte. La vergüenza te dirá, no, tú eres una persona que no lo merece. La vergüenza te dirá, no, tú nunca podrás agradar a Dios, nunca, eres un fracasado. Pero ¿sabes? La gracia de Dios y el amor de Dios, dice la Escritura, que el amor cubre multitud de pecados. Y sin importar quién eres, sin importar lo que hayas hecho, su amor cubrirá cada uno de tus pecados. Cada uno de tus pecados. Por esa razón, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Señor, perdona nuestros pecados.